hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Por eso me ha tocado mucho ese mandamiento en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, que dice: escucha Israel, escucha, Jehová tu Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y cuando le preguntaron a Jesús, los que eran expertos en estos 5 libros de la Biblia que estamos leyendo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, le dijeron: entre todos los mandamientos, son 613, ¿cuál es el más importante? Jesús, sin lugar a duda, les mandó a Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Porque, como leíamos en estos días esa carta de Einstein a su hija, el amor es la fuerza más grande del universo, ¿verdad? Y Dios es amor. Así que quiero animarles, querida iglesia, de que nosotros seamos perseverantes en rescatar continuamente nuestra intimidad con Dios y la intimidad que Dios quiere que tengamos en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras esposas, aquellos que las tenemos. Es algo muy importante, es algo muy necesario. Y estamos hablando hoy por tercer domingo de un sistema de valores que nos quiere robar eso. Está dentro de nosotros y está fuera de nosotros. Así que hoy vamos a hablar de este tema que llevamos, que se llama, ¿cómo se llama? Salgamos de Babilonia. Ese es nuestro tema. El libro de Daniel, para aquellos que no lo han leído, se lo recomiendo. Es un libro hermoso de un joven, muy joven. Un joven que, aunque vivía físicamente en el país de Babilonia, donde estaba Irán, Babilonia no estaba dentro de él. Nosotros podemos no vivir en Irán, en Babilonia, pero tener Babilonia todavía muy vivo dentro de nosotros, en nuestra forma de pensar, en nuestros valores. Y estábamos hablando de que la idolatría, el endiosar a los seres humanos, es un valor de ese reino. La autosuficiencia es un valor de ese reino, y hoy vamos a hablar del egoísmo, que es un valor de ese reino. El sistema babilónico empieza en Génesis y acaba en Apocalipsis, va por toda la Biblia. Empieza supuestamente triunfante, Dios lo derriba en la Torre de Babel, y acaba en Apocalipsis 17 y 18 completamente destruido y derribado. Y es un sistema de valores, de pensamiento por el cual el hombre... ¿Cuáles son las manifestaciones de Babilonia? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuáles son? ¿Cómo se manifiesta el sistema babilónico en medio de nosotros? Ajá. Desplaza a Dios del primer lugar de nuestra vida. Dimos varias manifestaciones externas de cómo ese sistema babilónico se manifiesta hoy en el mundo. ¿Alguna más? A ver. La idolatría, sí, ya le hemos dicho. El orgullo. La independencia. El ego. Yo di varias pautas muy objetivas en cuanto a cómo se manifiesta el sistema babilónico en nuestra sociedad hoy en día. Ajá. Los medios de comunicación haciendo ¿qué? Como por ejemplo, del mismo sexo.
Ajá. Ok, va por el mismo tema donde estaba hablando Alonso. ¿Qué más? Hay una muy sencilla de detectar cómo está trabajando el sistema babilónico hoy en día por todas las tierras de la Biblia, por África, por Asia. De pronto ustedes lo ven en la prensa de vez en cuando o reciben alguna noticia de aquí, lo hemos dicho. El sistema babilónico le gusta a la gente que es discípulo de Cristo, ¿los quiere? Los persigue y los mata. ¿Y le gusta al pueblo de Israel? También lo persigue y lo quiere destruir. Así que donde hay persecución a la iglesia, a los discípulos de Cristo y al pueblo de Israel, ahí está el sistema babilónico operando fuertemente. Cuando tú ves manifestaciones en las noticias de antisemitismo, el sistema babilónico está bien fuerte ahí, trabajando, bien fuerte. Lo vemos en Apocalipsis 17 y 18. También vimos de que todo lo que es fomentar la avaricia, el lujo y la riqueza, en tal forma que daña a los seres humanos, todo eso viene del sistema babilónico, ¿verdad? Y todo tipo, como hablaba Alonso y Amparito, de inmoralidad, de prostitución, de perversión sexual, todo eso viene promovido por el sistema babilónico. Hablamos también de que todo lo que son deleites, lejos de Dios, modas que vienen contrarias a la palabra de Dios, el comercio que es contrario a Dios, todo eso viene del sistema babilónico también. Eso es para que ustedes, cuando ustedes ven las noticias, leen los periódicos, uno necesita como cristiano ejercitar su discernimiento y saber, porque la lucha no es contra carne y sangre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El sistema babilónico se alimenta de la lógica y de la razón, por eso digo que la lucha es desde adentro de nosotros, mientras que el reino de Dios se mueve por la revelación de la palabra y por la fe. Amén. El reino de Dios en nosotros se mueve de esa manera. Tenemos una batalla en la mente y en el corazón. Así que hablábamos el primer día de que en el reino de Dios, lo que Dios quiere de nosotros es que lo adoremos a Él en espíritu y en verdad. El sistema babilónico promueve la idolatría a los seres humanos. El domingo pasado estábamos viendo que el sistema babilónico promueve la autosuficiencia, promueve el ego, mientras que en el reino de Dios promovemos la dependencia total de Dios y la codependencia de nuestros hermanos. Hoy vamos a mirar cómo en el reino babilónico se promueve el egoísmo, pero en el reino de Dios se promueve ¿qué? La generosidad. La generosidad es un valor muy clave en el reino de Dios. Y vamos a ir a Lucas capítulo 12. ¿Quién crees tú que está detrás de todas esas campañas de miles de millones de libras que se hacen para promover todo tipo de productos que no son productos de primera necesidad? ¿Quién estará detrás de todo eso? Para que uno se compre el último perfume, el último par de zapatos, el último iPhone. ¿Qué reino promueve eso? Ahora que viene Navidad, ¿quién promueve eso? Mueve millones y millones, miles de millones de libras, de dólares por el mundo entero. Tú vas por un lugar y las imágenes, tú te has fijado en Londres, esas pantallas ahora que son ya digitales publicitarias, están colocadas estratégicamente para que no las puedas dejar de ver por todo lado, y las imágenes son supremamente llamativas. O sea, está fríamente calculado, fríamente hecho, bien sea usando el sexo o bien sea usando las últimas técnicas psicológicas para atraer. A veces uno se mete a YouTube y ve, hay un banco, no voy a nombrar cuál es, que ha cogido, en YouTube se mete uno, ve la publicidad, ha cogido un niño. Entonces claro, un niño es muy cerca del corazón de todo el mundo. Y entonces a través del niño te vende el producto del banco. Entonces ellos estudian día y noche, ¿verdad? Para ver cómo a través de la publicidad
nos venden productos que realmente yo creo que el 95% no lo necesitamos. No lo necesitas para comer, no lo necesitas para vestirte, no lo necesitas para tener techo. Pablo dice, si tenemos comida, vestido y techo, ¿qué dice? Estemos contentos. Pero el propósito de la publicidad, querido, no es que estés contento, es al revés. Es que estés descontento con lo que tienes y que quieras muchas cosas que no necesitas. Eso se llama consumismo, ¿verdad? Entonces, ¿quién está detrás de todo eso? ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar? ¿Verdad? Donde de una manera muy sutil a ti te quieren vender tantas cosas, diferentes medios, sean impresos, sea a través del internet. Y ahora que viene la Navidad, como digo, hay una cultura muy fuerte donde si yo no tengo un regalo el día de Navidad, uy, terrible, terrible. No me quieren. Soy un bicho raro. Cultura. ¿Quién está detrás de esa cultura? La identidad muchas veces del niño, del joven, es de que para que los otros niños lo acepten tiene que tener la última moda de tenis. Si no, no puede ser. Le va mal en la escuela, le monta el problema al papá y a la mamá, porque todos mis compañeros lo tienen. Yo no puedo ser menos, tengo que tener lo mismo de ellos. Entonces, papá y mamá, ¿contra quién estamos luchando ahí? Si nosotros no sabemos pelear esas batallas en contra del espíritu babilónico, perdemos la batalla en casa. ¿Y qué es lo que pasa? Que el diablo quiere robarnos las relaciones en casa. Porque el niño, el adolescente, siente la presión en la escuela y no sabe cómo contrarrestarla. Nosotros necesitamos ser sabios con la palabra de Dios. Una de las cosas que nosotros le enseñamos a nuestros hijos fue, ¿tú quieres algo? No sé, ese par de zapatos o lo que sea, ora. Si realmente crees que lo necesitas, ora para que Dios provea. Entonces ahí estamos metiendo a Dios en medio. No es que lo tengo que tener como sea y tú que eres mi papá me lo tienes que comprar. Suelta la plata. Y entonces se forman esos problemas en el hogar tan terribles, ¿verdad? Quien dice un par de zapatos, dice un cierto, no sé, vestido de deporte, de ropa. O sea, años atrás, todas esas líneas que hay ahorita de zapatos deportivos, de ropa deportiva no existían. Uno iba a comprarse ropa deportiva, era muy sencillo. Ahora tú ves toda la gama que han sacado. Entonces se crea la necesidad para que uno se haga dependiente de ese tipo de cosas. ¿Y qué diríamos de los celulares? Eso es tremendo, ¿no? Saca el celular, a ver, ¿cuál celular tiene? Yo tengo un 4 y no tiene ese. Es poder, ¿no? O sea, impresionante, ¿no? Uy, ese celular, ¿cuál será? Mira, casi ni se ve de lo fino que es, y el mío está, pero gruesísimo. Uy. Entonces todo eso es consumo, es presión. Y que cuando vamos a la casa, llega uno al la televisión. ¿Qué televisión tendrá? Hermano, ese plasma que tiene ahí parece un papel de fumar. ¿Cómo lo habrá comprado? A mí no me alcanza la plata para comprar eso. ¿De dónde lo habrá sacado? Entonces es un sistema que nos quiere empujar a tener cosas que de pronto ni las necesitamos. O si necesitamos un televisor, de pronto no necesitamos que sea el último. Que para comprarlo a lo mejor vamos a tener que endeudarnos y usar plata que no tenemos. Lucas capítulo 12. ¿Cuántas familias viven infelices por todas estas presiones que vienen del sistema babilónico? Porque cuando tienen lo que quieren tener, después se dan cuenta que les falta lo más importante, ¿verdad? Que es la armonía, el cariño, el tiempo de familia. Lucas capítulo 12, verso 15. Les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho.
Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, nota que está hablando de la forma de pensar. Antes ya nos había dicho, él pensaba dentro de sí. Ahora nos está diciendo, diré a mi alma. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Yo hablo con la gente, pero mi corazón también habla conmigo mismo. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, si tú tienes una buena cosecha, no hay nada malo en edificar un granero. Eso no es problema ninguno. Aquí está hablando de la mentalidad que hay detrás de lo que él estaba haciendo. De eso está hablando acá. No es que edificar un granero para guardar trigo sea malo, ¿sí? Está hablando de la mentalidad de este hombre. Usted dirá, bueno, yo no sé nada de eso de granero, ni de trigo, ni de nada. A mí hábleme de otra cosa, te voy a hablar de otra cosa. Muchas personas venimos a este país y decimos, comprar casa aquí, imposible, no se puede. Pero hermano, mi familia siempre vivió en casa rentada y nos botaron de un lado, nos mandaron a otro y a otro y a otro. Yo vine a este país, vine con el propósito firme de que a mí no me va a pasar lo que le pasó a mi papá y a mi mamá. Entonces, como sea, yo me tengo que comprar una casa para que cuando yo vuelva a mi país, aunque aquí no la pueda tener, por lo menos tenga donde poder vivir. Y además de eso, a mí no me va a pasar lo que le pasó a ellos. O sea, yo tengo que tener, por lo menos cuando ya no pueda trabajar, tener a ver de qué voy a vivir. Entonces, la determinación mía es no solamente comprarme una casa, sino comprarme 2 o 3, porque de esa manera por lo menos tengo techo y tengo también una renta de donde poder vivir cuando ya no pueda trabajar. Entonces, ¿cuál es? Eso no es malo, pero lo que sí puede ser malo es la mentalidad detrás de esa forma de hacer. Porque el ser humano quiere asegurar con sus propias fuerzas sus recursos. Acumular para asegurar su futuro. Ese fue el problema de este hombre. Él dijo, yo quiero acumular mi grano, guardarlo para mí, para que a mí no me falte nada. El énfasis está en mí. ¿Sí? Ese es el valor del egoísmo, que es lo que Dios dijo. Al centrarte en ti mismo, te has olvidado de lo más importante que es tu alma. Has pensado solamente en asegurar lo material. Mire, en la comunidad donde yo me crié, la mentalidad era muy parecida. La gente decía, cuando mi papá se murió, nos tocó unas poquitas tierras a cada uno. Y como no teníamos suficientes fincas, entonces nos ha tocado cuidar cerdos, ovejas. Decían las mujeres, yo ya estoy de ordeñar ovejas hasta aquí. Ya he sudado, he olido tanta oveja que ya no quiero más oveja. Entonces lo que yo voy a hacer es solamente criar suficientes cerdos y ovejas para poder triplicar la cantidad de tierras que mis padres me dejaron. De tal manera que cuando yo sea retirado, yo tenga suficiente para poder vivir. Y entonces yo me acuerdo en la casa, las conversaciones de la gente, todo era cuánto puedo acumular, cuánto acumuló él, por qué tiene él más que yo. Nos centramos en nosotros mismos. No hay nada malo en comprar fincas, no hay nada malo en tener un buen negocio, no hay nada malo en eso. El punto es dónde está el corazón, que era lo que le dijo a este hombre. Si nuestra vida se centra solamente en acumular cosas materiales para de esa manera asegurar mi futuro, entonces ese es el valor, ese es el impulso de lo babilónico sobre nosotros. Y eso es lo que Dios no le agrada. Con esto quiero decirte, querido, de que el espíritu babilónico tiene diferentes facetas, ¿verdad? A uno le puede tomar por el lado de las fincas, otro por el lado de la propiedad, otro por el lado del consumo o por todos los lados a la vez. Pero lo importante es la mentalidad. Dice aquí en el verso, mire cómo la parábola lo dice. Dice Jesús, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Hay una mentalidad babilónica que dice, si yo tengo suficiente para mi físico, para lo físico, todo está bien. Y nosotros sabemos, queridos hermanos, que eso es un gran engaño. Uno puede tener muchos recursos materiales, pero puede no tener familia, no tener relaciones, no tener nada. Pensaba dentro de sí, guardar lo que tenía. Pensaba en decirle a su alma, ¿dónde guardaré todos mis frutos? Y dice aquí, muchos bienes tienes guardados para muchos años. El espíritu babilónico lo único que piensa es acumular para él mismo. No piensa en la familia, no piensa en la gente necesitada, solamente piensa en él mismo, guardar para él. Y por eso nos vamos, ese es el primer punto, ¿verdad? Es acumular para mí mismo, para asegurar mi futuro. Segundo punto, ¿cuál es el valor opuesto en el reino de Dios? Mateo 16. Jesús se había llevado a los discípulos a la parte más al norte de Israel. Si tú vas a Israel, tú puedes ir y ver ese lugar bien al norte, que se llama Cesarea de Filipo. Y en ese lugar Pedro le dijo a Jesús algo que ningún otro le había dicho. Cuando Pedro preguntó, ¿quién soy yo? Él le dijo, tú eres el Mesías prometido de Israel. Después de que le había hecho semejante declaración, dice en el verso 21 de Mateo 16, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, a los que le seguían de cerca, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Acordémonos que Jesús estaba seguido por miles y miles de personas. Jesús era una persona muy popular. La gente le buscaba porque él hacía milagros, él sanaba a los enfermos, él liberaba a los oprimidos y la gente le buscaba. Y Pedro decía, ¡guau! Esto está buenísimo. A mí sí me gusta seguir así a mi maestro. Bien popular, ya está todo listo. De aquí a unos cuantos meses, Jesucristo se va a declarar rey de Israel, va a sacar a los romanos de aquí, se van a ir todos estos invasores, ya nos van a dejar de atormentar con tantos impuestos y esto es lo que Dios nos ha prometido. ¿Tú crees que a Pedro le gustó escuchar esto? Cuando Jesús va y le dice, es necesario que vaya a Jerusalén, que padezca, que sufra mucho de los líderes y que sea muerto. Dice aquí que Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué estaba hablando Pedro? Porque el espíritu babilónico era lo que él tenía. Está muy bueno lo que tenemos, guardémoslo, conservémoslo para nosotros mismos, que podamos tener el reino. ¿Qué te vas a poner a hacer todo eso? No te conviene. Pero Jesús le dijo, es necesario. Por eso digo que ese espíritu tenemos que batallarlo dentro de nosotros. Pero él, Jesús, volviendo, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ahora vamos a darnos cuenta que es la moneda opuesta del egoísmo. Jesús dijo a sus discípulos, a nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En otras palabras, el egoísmo que todos tenemos dentro de nosotros tiene que morir, tiene que ser tratado. Es más, dice aquí, tome su cruz y sígame. Hay mucha gente que ha tomado esta frase y le da un montón de significados. Es más sencillo de lo que parece. Es simplemente, cuando tú llevas una cruz, tú sabes que tienes que morir. Una persona que llevaba una cruz es porque iba a morir. Entonces, querido, ese egoísmo que trae el espíritu babilónico desde adentro y desde afuera, en nosotros tiene que morir. Tenemos que morir a eso. Como discípulos de Cristo, Él nos dice que tiene que morir. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. ¿Qué es salvar la vida? Asegurar el futuro material. Eso es el instinto que llevamos todos dentro de nosotros. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuánta gente
en el mundo hoy en día, por causa de ese espíritu babilónico y ser discípulos de Jesús, están siendo matados en África, en Siria, en Líbano, en Irak, en Irán. Están siendo matados por causa de su fe. Y aquí dice la Biblia que eso nos puede pasar a nosotros también. Puede que perdamos nuestra vida por causa de Jesucristo. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, en el reino de Dios, ¿cuál es el valor? El valor es, Dios nos ha llamado a morir. Morir a lo nuestro, morir a nuestro egoísmo. Perder de nuestro derecho, digamos, en lo que se refiere a acumular y dar a otros. Juan 12:24. Mire la palabra tan hermosa que Jesús le dio a sus discípulos, profetizando en la forma en que iba a morir días antes y dándonos a nosotros el mismo ejemplo. Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Dos personajes de la Biblia, Satanás, el ángel de luz. ¿Cuál ha sido su trayectoria desde el principio? Él quiere todo para él. No le importa matar, robar, destruir a quien sea. Le ha dicho, me subiré al lugar del norte. Me subiré al trono de Dios. Le quitaré el puesto a Dios y me pondré yo ahí. Si lees el libro de Apocalipsis, ahí está todo. Y él está tan engañado que piensa que lo va a lograr. Aunque Cristo ya lo derrotó, él todavía piensa que lo va a lograr. Que puede lograr que todas las naciones de la tierra lo adoren a él y él se constituya en lugar de Dios. Sabemos que Jesús le vencerá, dice la Biblia, con la espada de su boca, lo derrotará. Y él será encerrado en el lago de fuego para siempre, eternamente, ¿verdad? Ese es el futuro que le espera, porque ya está derrotado, ¿amén? Pero mira el caso de Jesús, teniendo todo en el cielo, lo deja todo, viene a la tierra, se entrega por nosotros, lo da todo, absolutamente todo, es lo opuesto. Jesús, en su encarnación, en su vida, en su muerte, es el ejemplo más grande de generosidad. Total entrega a favor nuestro. Total entrega. Por eso él dijo aquí, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Yo pienso en este momento en las mamás y en los papás, pero para el ejemplo voy a hablar de las mamás. Una madre que concibe un hijo, lo lleva en su vientre 9 meses y le entrega después su tiempo, su sueño, su sacrificio, su trabajo. Un padre para el efecto también. Es lo mismo que esto. La vida se va desgastando. ¿Para qué? Para que salga otra vida. Pero la cultura babilónica, ¿qué está empujando la cultura babilónica hoy en día al mundo? Que eso de tener hijos ya se pasó de moda. Que no hay que tener hijos. ¿Usted no se ha dado cuenta? ¿No ha analizado el contenido? Por ahí la cultura nos quiere llevar. Es lo contrario de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que uno de los llamados más grandes que Dios le ha dado al ser humano es levantar una descendencia de hijos para Dios. Es uno de los llamados más hermosos. Pero para levantar hijos, el progenitor tiene que gastarse. Tiene que entregar lo mejor de sí, su energía, sus sueños, su tiempo, su dinero, todo, para que esos preciosos niños puedan convertirse en gente especial y bendigan a la raza humana, ¿verdad? Entonces, queridos, en el reino de Dios es lo contrario. Dios nos invita a darnos, a entregarnos, a morir, a perder de nuestros derechos, a darnos a nosotros mismos. La abundancia en el reino de los cielos no se mide por lo que tengo, se mide por la cantidad de lo que yo doy. Dios te puede poner a ti en una circunstancia donde tú puedes de pronto darle a Dios de una manera tan especial, de su abundancia, como decía David. Abundancia en el reino de Dios es tener tanto de Dios que rebosas y siempre tienes para compartir con los demás. Dos últimos ejemplos de la generosidad. ¿Tú no te has dado cuenta del contraste que hay en la Biblia
porque nosotros podemos estar dentro del reino de Dios y sin embargo tener todavía una mentalidad en cuanto a esto babilónica. Judas, aquí en Juan capítulo 12 también, un poquito más atrás en el mismo capítulo, el verso 5, cuando María, la hermana de Lázaro, dice que una libra completa de nardo ungió a Jesús con ese nardo, que eran los perfumes más caros de ese tiempo, Judas inmediatamente protestó. Dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y dice el evangelista Juan, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Judas solamente pensaba en él. Estaba movido por el egoísmo y por la avaricia. Pero él aparentaba muy espiritual, supremamente espiritual. Pero aquí la palabra nos dice, el único que estaba haciendo era robar lo que había en la bolsa. Mira el ejemplo tan contrastante de alguien que no estaba todavía en la familia de Dios. Zaqueo, Lucas 19. Esto es tan poderoso, tan poderoso. En su primer encuentro con Jesús, cuando le pasó esto a Judas, llevaba 3 años con Jesús. O sea, ya le había dado tiempo a arrepentirse, a liberarse de la avaricia, le había dado tiempo a todo. Había visto cómo Jesús era de generoso. Pero Zaqueo, la primera vez que se encuentra con Jesús, mira qué corazón tan diferente. Entonces, Lucas 19, 8. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces más. Primer encuentro con Jesús. Y lo que él hace en ese momento, siendo un cobrador de impuestos, que sabemos que eran corrompidos, supremamente corrompidos, los conciudadanos romanos judíos les trataban como traidores, porque eran colaboracionistas de los imperialistas romanos, eran muy mal vistos en medio del pueblo de Israel. Pero su primer encuentro con Jesús le dice, la mitad de lo que tengo lo doy a los pobres, y al que le haya defraudado, le devuelvo 4 veces más. O sea, él reveló su corazón al hacer algo así. Estaban ahí en la mesa, dice Mateo, todos sus amigos, todos los que le conocían y sabían quién realmente Zaqueo era. Pero este hombre demostró de que el espíritu babilónico del egoísmo no lo iba a atrapar para que Dios hiciera todo lo que él tenía que hacer con él. Piensa en el libro de los Hechos, Ananías y Zafira. Nadie les obligó a dar nada. ¿Y qué hicieron? ¿Alguien se acuerda de lo que hicieron? Vendieron la casa y vamos a suponer que la casa había valido 100,000 libras, ¿verdad? Y entonces ellos vinieron y dieron 50,000 y dijeron, aquí están las 50,000 libras de lo que valió la casa. La casa no había valido 50,000, había valido 100,000. Ellos habían retenido la mitad o lo que fuera para ellos. Bernabé, que fue un gran hombre de Dios, vendió una casa, dice la Biblia, trajo el dinero, lo puso a los pies de los apóstoles en esa comunidad de Jerusalén y dijo, esto es para los pobres. Hicieron la misma cosa, pero el corazón de los dos no era el mismo. No era la misma mentalidad, muy diferente, ¿verdad? Ananías y Zafira estaban movidos por los motivos equivocados. No era un corazón generoso, pero sí lo fue el de Bernabé. Hoy estamos leyendo Deuteronomio 15, no sé si, ¿cuántos han leído Deuteronomio 15? Y ese capítulo habla de la generosidad. Cada 7 años, dice la Biblia, que Dios le dijo a su pueblo, todas las deudas tienen que ser perdonadas. Si alguno de tus hermanos es esclavo, tienes que absolverlo de la esclavitud. Tienes que cuidar del pobre, de la viuda y del extranjero. Cada 7 años no vas a permitir que la pobreza se institucionalice, se agrave. Cuando tú piensas en las implicaciones económicas de eso, a los que les gustan los números y la economía son tremendas. Porque si eso se hiciera en el mundo de hoy, primeramente no haría pobres y segundo, el mundo no estaría tan mal como está. Y nadie saldría perjudicado porque cuanto más se da, más se recibe.
O sea, mira cómo Dios ha provisto para la humanidad entera, que a través de la generosidad de los seres humanos, muchos de los problemas que hoy en día se nos dice, la pobreza del mundo no se puede resolver, es un grave problema, imposible, y se juntan los 20 y los 8 y hacen sus summits, pero Dios en su infinita misericordia ya tenía la resolución. Y si Israel hubiera puesto en práctica esa palabra, le hubiera ido mucho mejor todavía. Entonces, para acabar, quiero decir que la generosidad es un valor muy esencial dentro del reino de los cielos, pero nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque llevamos dentro de nosotros ese otro valor, que es la tendencia de acumular para mí. Pero Dios dice en su palabra que Él nos ha llamado a morir, que Él nos ha llamado a perder, que Él nos ha llamado a dar. Las únicas palabras en rojo que están en el libro de los Hechos, como habiéndose dichas por Jesús, ¿cuáles son? Más bienaventurado es dar que recibir. Dice Pablo que esas palabras las dijo Jesús. Más bienaventurado, más felicidad hay en dar que en recibir. Así que, queridos hermanos, nuestra generosidad la podemos ejercitar de muchas maneras, pero yo creo que debemos ejercitarla continuamente. Uno muestra generosidad cuando hace hospitalidad, cuando uno da tiempo a otras personas para ayudarles, para animarles, cuando uno recibe un trabajo y dice, Señor, lo primero que me has dado, el primer salario de esta semana, de este mes, Señor, te lo doy a ti. Cuando uno da sus diezmos, cuando uno da sus ofrendas, cuando uno le da una palabra a alguien, cuando uno le da tiempo a alguien, ahí estamos mostrando nuestra generosidad, estamos ejercitando nuestra generosidad. Y creo, queridos hermanos, que ese es uno de los valores más poderosos para callar el espíritu babilónico dentro de nosotros y fuera de nosotros. Creo que ese es uno de los testimonios más poderosos que la iglesia tiene para dar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Aleluya, Jesús. Qué bueno eres, Dios. Qué bueno eres, Señor. Te damos gracias, Jesús, por el testimonio de generosidad que tú mismo nos has dado. Tu vida en la tierra, Jesús, fue un testimonio constante de generosidad. El hecho de que tú ahora estés en el cielo como gran sacerdote, sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, es un testimonio de que tú sigues siendo generoso con nosotros. La palabra dice, Señor, que hace salir el sol para justos e injustos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Padre, nosotros, aún siendo ya tuyos, podemos vivir como vivía Judas. Él no hacía sino robar lo que no era suyo, Señor. Nosotros podemos no darte a ti lo que es tuyo, lo que te pertenece, Señor. Y de esa manera seguir la corriente natural de acumular lo que pensamos que es nuestro. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que trate nuestro corazón, Señor. Trata nuestro corazón, Señor. Hoy te pido, Señor, que a cada uno de nosotros nos lleves a ese proceso de morir, de quebrantamiento, Señor, para poder dar igual que tú nos has dado a nosotros, Señor. Yo sé, Señor, que nosotros podemos ser más generosos de lo que somos hasta ahora, Señor. Yo sé que tú quieres movernos a otros niveles aún mayores de generosidad, Señor. Gracias por los ejemplos que has puesto delante de nosotros en el reino de Dios, de hombres y mujeres generosos, Señor, que nos han bendecido tanto, que nos han dado tanto, Señor, y no tenían por qué hacerlo, Señor. Lo han hecho de puro corazón, de pura gracia, Señor. De ellos queremos imitar el ejemplo, Señor. De ellos queremos seguir sus pisadas, Señor.
Porque tú nos dijiste que es más feliz dar que recibir. Dar que recibir. Yo te quiero invitar a hacer una oración de renuncia a ese impulso de acumular. Yo quiero invitarte que hagamos una oración de renuncia a ese espíritu de consumismo que quiere robarnos de nuestros hogares, de nuestras relaciones, lo más importante, simplemente por lo material, por acumular cosas materiales que ni siquiera son esenciales. Quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, gracias por ser el máximo ejemplo de generosidad, de morir a lo tuyo, de darte totalmente, Señor. Hoy renuncio, Señor, a esa mentalidad de consumismo. Renuncio, Señor, a esa mentalidad heredada de acumular para asegurar en mis propias fuerzas mi bienestar material. Hoy declaro, Señor, que tú me limpias, Señor, mi mente, mi corazón. Renuncio a los temores del futuro, Señor. Tú eres mi suerte, tú eres mi heredad. Las cuerdas me han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, Señor. Hoy declaro que con tu fuerza y tu poder yo puedo ser aún más generoso, bendecir aún a más personas, a más vidas, Señor. Nuestra iglesia, Señor, tú nos llamas a ser más generosos, a bendecir aún a más personas. Contigo, Señor, lo lograremos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tratar nuestro corazón en esta área, Señor. Hoy declaramos que esas potestades que han venido heredadas de nuestros antepasados, Señor, esa mentalidad babilónica de pobreza, Señor, la sangre de Cristo nos ha limpiado de ella. La sangre de Jesús, la sangre que Él vertió a través de esa corona de espinas, nos ha liberado de esa mentalidad. Porque en ti, Jesús, tenemos toda la provisión, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duelas me